Estaba sentada en la mesa durante la cena cuando escuché a mi propia hija susurrarle a su marido: «Ya no puedo más con esta vieja. Ojalá se largue de una vez». Las palabras me golpearon como un rayo en pleno pecho. Fingí que no las escuché, pero cada sílaba quemó mi alma por dentro. Carmen hablaba bajito, pero no lo suficientemente bajo. Pensó que estaba distraída viendo la telenovela en la pequeña televisión de la cocina, pero escuché cada palabra venenosa que salió de su boca. Después de criar a esta niña sola por tantos años, después de todo lo que hice por ella, así era como hablaba de su propia madre. Mi nombre es Dolores Hernández, tengo 69 años y siempre he sido una mujer de carácter fuerte. Crié a mi hija Carmen sola desde que tenía 15 años, cuando mi esposo José murió en un accidente en la obra donde trabajaba. Trabajé como costurera toda mi vida para darle estudios, para que tuviera una vida mejor que la mía. Cuando se casó con Roberto y me pidió que vivieran en mi casa porque estaban pasando dificultades económicas, abrí las puertas sin dudar. Eso fue hace 8 años. Ahora me trata como si fuera una carga, una piedra en el zapato. La conversación siguió en la cocina mientras yo fingía estar concentrada en la novela. Roberto estuvo de acuerdo con ella. «Tu mamá solo estorba nuestros planes, Carmen. Podríamos rentar esta casa y conseguir un departamento más chico, más barato». Carmen suspiró profundamente. «Ya no entiende que no hay lugar para ella aquí. Los tiempos han cambiado, Roberto. Necesitamos nuestra privacidad». Sentí como se me desgarraba el corazón. Esta era mi casa, comprada con mi sudor y esfuerzo durante décadas de trabajo. Yo pagué cada ladrillo, cada teja de este techo, y ahora querían echarme de mi propia casa como si fuera una intrusa. Me levanté de la mesa despacio, fingiendo que iba por agua a la cocina. Cuando pasé junto a ellos, Carmen y Roberto se quedaron callados de inmediato. Tomé mi vaso, lo llené de agua y regresé a la sala sin decir una palabra. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Una fuerza que no había sentido en años comenzaba a despertar dentro de mí. ¿Querían que desapareciera? Muy bien. Pero no tenían idea de lo que se venía, porque yo también tengo orgullo, y nadie, ni siquiera mi propia hija, me iba a humillar en mi propia casa. Los siguientes días fueron como una revelación dolorosa. Carmen apenas me dirigía la palabra. Solo me hablaba cuando necesitaba algo. «Mamá, ¿hay algo de comer?» O «Mamá, ¿puedes cuidar a los niños esta tarde?» Siempre era igual. Yo servía para resolver sus problemas, pero mi presencia les molestaba. Roberto ni siquiera me saludaba como antes. Llegaba del taller mecánico donde trabajaba, se iba directo al cuarto y solo salía para las comidas. Los nietos, Lupita de 16 años y Jesús de 12, también parecían distantes. Antes me buscaban para platicar, ahora vivían pegados a sus celulares. Una mañana, mientras barría el patio trasero de mi casa en la colonia San Rafael, escuché a Carmen hablando por teléfono con su hermana Esperanza. «No aguanto más, Esperanza. Mamá se está poniendo más terca con la edad. Cualquier cosa que le decimos, se ofende. Y esta casa ya nos queda chica para todos». Del otro lado de la línea, Esperanza debía estar dándole la razón, porque Carmen continuó: «Estoy pensando en buscar una casa de ancianos. Ahí la cuidarían bien y nosotros tendríamos nuestra vida de regreso». Mi corazón se apretó como un puño. Casa de ancianos. Después de todo, querían encerrarme en un asilo como si fuera un problema que resolver. Esa tarde, mientras preparaba los frijoles para la cena, recordé todas las veces que había sacrificado mis propios deseos por esta familia. Cuando nació Lupita, fui yo quien la cuidó los primeros meses, porque Carmen necesitaba trabajar en la oficina donde era secretaria. Cuando Jesús se quebró el brazo a los 8 años, corrí al Hospital General y me quedé toda la noche a su lado. Cuando Roberto perdió el trabajo hace 3 años, fueron mis ahorros los que mantuvieron esta casa por 6 meses completos. Eran recuerdos que ahora dolían, porque me di cuenta de que nada de eso importaba ya para ellos. Al día siguiente, después de que todos se fueran, Carmen a la oficina, Roberto al taller, los niños a la escuela secundaria, me senté en mi mecedora favorita del patio y comencé a pensar con claridad. Esta casa de 2 pisos en la calle Morelos había sido mi hogar por más de 40 años. Cada habitación tenía una historia, cada rincón guardaba un recuerdo.
el jardín donde José plantó el árbol de limón que ahora daba sombra a todo el patio trasero, la cocina donde preparé miles de comidas para mi familia, la sala donde Carmen dio sus primeros pasos. Pero ahora, sentada bajo la sombra de ese mismo árbol de limón, me di cuenta de algo. El amor no correspondido se vuelve una carga para quien lo da y quien lo recibe. Yo me había convertido en una carga para mi propia familia, y ellos se habían convertido en una fuente de dolor constante para mí. En ese momento, mientras escuchaba el sonido de los pájaros en las ramas y sentía la brisa fresca de la mañana, tomé una decisión que cambiaría todo. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia con otros ojos. Carmen masticaba sus enchiladas mientras revisaba su celular. Roberto leía el periódico sin levantar la vista. Lupita mandaba mensajes a sus amigas y Jesús jugaba en su tableta. Nadie me dirigió la palabra durante toda la comida. Era como si fuera invisible en mi propia mesa, en mi propia casa. Cuando terminaron de comer, todos se levantaron y se fueron a hacer sus cosas sin siquiera darme las gracias por la comida. Yo me quedé sola, recogiendo los platos sucios y limpiando la mesa como había hecho miles de veces antes. Mientras lavaba los trastes en el fregadero, miré por la ventana hacia el patio donde José y yo solíamos sentarnos a platicar después del trabajo. Recordé cómo él me prometió que esta casa siempre sería nuestro refugio, nuestro hogar donde envejeceríamos juntos, rodeados del amor de nuestra familia. José había muerto hace más de 30 años, pero yo había mantenido viva esa promesa cuidando de nuestra hija y después de sus hijos. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez era hora de cumplir otra promesa, la que me hice a mí misma de nunca permitir que nadie me faltara al respeto. A la mañana siguiente, después de que la casa quedó vacía, comencé a actuar. La primera llamada fue a mi comadre Rosario, mi vecina y amiga de toda la vida. «Rosario, necesito hablar contigo. Es urgente», le dije. Ella vivía a 2 casas de distancia y llegó en menos de 10 minutos. Cuando le conté lo que había escuchado, se indignó tanto que comenzó a maldecir en voz alta. «Dolores, eso es un abuso. Después de todo lo que has hecho por esos malagradecidos». Pero yo estaba extrañamente calmada, con una serenidad que me sorprendía a mí misma. «Rosario, necesito que me ayudes con algo. ¿Conoces algún abogado de confianza?», le pregunté. Ella me recomendó al licenciado Miguel Santos, un hombre serio que había ayudado a resolver los problemas legales de su hijo. Llamé inmediatamente y conseguí una cita para esa misma tarde. Cuando llegué a su oficina, en el centro de la ciudad, le expliqué toda mi situación. «Licenciado, esta casa está a mi nombre. Quiero saber cuáles son mis derechos». El licenciado Santos fue muy claro en sus explicaciones. «Señora Dolores, la casa es suya completamente. Usted tiene todo el derecho de decidir quién vive en ella y quién no. Si quiere que alguien se vaya, solo necesita dar un plazo legal de 30 días. Pero yo tenía una idea diferente rondando en mi cabeza. «Licenciado, ¿y si yo quisiera vender la casa? ¿Puedo hacerlo?». Me confirmó que sí, que tenía pleno derecho sobre la propiedad. «Tengo contactos que pueden ayudar con una venta rápida, si la señora tiene prisa», añadió. Le pedí que preparara todos los documentos necesarios y que iniciara el proceso de venta inmediatamente. «Quiero que todo esté listo lo antes posible», le dije. Cuando salí de su oficina, llevaba una carpeta llena de papeles que iban a cambiar mi vida para siempre. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de mi propio destino. Esa noche, durante la cena, Carmen y Roberto planeaban las vacaciones de verano. «Podríamos rentar una casa en Acapulco por una semana», decía Carmen con entusiasmo. «Con lo que ahorramos viviendo aquí, nos podemos dar ese lujo». Ahorramos. Como si vivir en mi casa fuera un derecho que habían ganado. Como si los años de sacrificio y trabajo que me costó comprar esta propiedad no significaran nada. Terminé de cenar en silencio y me fui a mi recámara. Allí comencé a organizar mis cosas más importantes. Documentos personales, las joyas que José me había regalado a lo largo de nuestro matrimonio, fotografías antiguas de nuestra boda y de cuando Carmen era pequeña. Era hora de poner mi plan en acción. En los próximos días, todo iba a cambiar de una forma que ellos jamás imaginaron. Me acosté esa noche con una extraña sensación de paz. Por primera vez en años, iba a ser yo quien tomara las decisiones sobre mi propia vida.
Los siguientes 3 días fueron una montaña rusa de emociones. Por las mañanas, después de que todos se iban, recibía llamadas del licenciado Santos con actualizaciones sobre la venta. Por las tardes, actuaba con normalidad, preparando la comida, lavando la ropa, cuidando de la casa como siempre había hecho. Pero por las noches, en la privacidad de mi cuarto, hacía planes y preparativos para mi nueva vida. El segundo día, mientras tendía la ropa en el patio, escuché otra conversación que terminó de confirmar mi decisión. Roberto le decía a Carmen: «Deberíamos hablar en serio con tu mamá sobre mudarse a un lugar más apropiado para su edad. Esta casa es demasiado grande para una sola persona». Carmen respondió: «Tienes razón, pero ya sabes cómo es de terca. Va a poner el grito en el cielo». Roberto insistió: «Pues tendremos que ser firmes. Nosotros también tenemos derecho a vivir nuestra vida sin estar cargando con responsabilidades que no nos tocan». Cargando con responsabilidades. Así veían mi presencia en mi propia casa. No como una madre, una abuela, una mujer que había trabajado toda su vida para tener un techo propio. Para ellos, yo era una responsabilidad que los limitaba. En ese momento, mientras colgaba las sábanas al sol de la tarde, sentí una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. No iba a esperar a que me echaran de mi propia casa. Iba a irme por mi propia voluntad, pero en mis propios términos. Al tercer día, el licenciado Santos me llamó con excelentes noticias. Había encontrado un comprador serio, un inversionista que estaba dispuesto a pagar el precio completo en efectivo. «Señora Dolores, si usted está de acuerdo, podemos cerrar el trato mañana mismo. El comprador quiere hacer la transacción lo más rápido posible». Acepté inmediatamente. Era como si el universo estuviera conspirando para ayudarme a recuperar mi dignidad. Esa noche, mientras preparaba la última cena en mi cocina, observé cada detalle de mi hogar. Las paredes que José había pintado de azul claro porque era mi color favorito. El refrigerador lleno de fotografías de los nietos que ya no me prestaban atención. La mesa donde habíamos celebrado tantos cumpleaños, tantas navidades, tantos momentos importantes. Me despedí silenciosamente de cada rincón, sabiendo que al día siguiente todo habría cambiado para siempre. Durante la cena, Carmen mencionó que al día siguiente saldría más temprano del trabajo para ir de compras con una amiga. Roberto dijo que tenía que quedarse hasta tarde en el taller porque había mucho trabajo. Los nietos hablaron de sus planes para el fin de semana. Nadie me preguntó qué haría yo, nadie mostró interés en mis actividades o mis sentimientos. Era perfecta la ironía. En el último día que pasaría en mi casa, mi familia me ignoró completamente, tal como habían hecho durante tanto tiempo. Esa noche, antes de acostarme, escribí una carta que había estado componiendo en mi mente durante días. Con letra firme y clara, puse en papel todo lo que había estado sintiendo. Era mi despedida, mi explicación y mi último acto de amor propio. Al terminar de escribirla, la doblé cuidadosamente y la puse en el sobre que había comprado esa tarde. Al día siguiente, cuando firmara los papeles de la venda, también entregaría esa carta que marcaría el final de una etapa y el comienzo de mi nueva vida. Mientras me quedé dormida esa última noche en mi cama, en mi cuarto, en mi casa, sentí algo que no había experimentado en años: esperanza. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de mi vida, uno donde yo tomaría todas las decisiones, donde mi voz sería escuchada y respetada, donde nadie me haría sentir como una carga o un estorbo. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí con una sonrisa en los labios, sabiendo que al día siguiente recuperaría mi libertad y mi dignidad. Desperté esa mañana con una claridad mental que no había sentido en años. Mientras preparaba el café como todas las mañanas a las 6 en punto, sabía que ese día sería diferente a todos los demás. Carmen bajó corriendo las escaleras, como siempre llegando tarde. Tomó su taza de café sin siquiera mirarme y murmuró un «gracias», apenas audible. Roberto apareció minutos después, revisando su celular mientras desayunaba los huevos rancheros que le había preparado. Los nietos bajaron casi al último minuto, tomaron sus lonches y salieron corriendo para alcanzar el camión escolar. En menos de media hora, mi casa se quedó completamente silenciosa. Era el momento que había estado esperando. Tomé el teléfono y marqué el número del licenciado Santos.
Buenos días, licenciado. Soy Dolores Hernández. ¿Ya tiene noticias del comprador? Su voz sonaba entusiasta del otro lado de la línea. Señora Dolores, excelentes noticias. El señor está listo para cerrar el trato hoy mismo si usted puede venir a la oficina a las 2 de la tarde. Tiene el dinero en efectivo y todos los papeles están listos. Colgué el teléfono y sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Después de tantos años sintiéndome invisible en mi propia casa, finalmente iba a tomar una decisión que me devolvería mi poder. Miré alrededor de la sala donde había pasado tantas horas viendo las telenovelas, mientras mi familia vivía sus vidas, ignorando mi presencia. Cada mueble tenía una historia, cada adorno guardaba un recuerdo, pero ya no podía seguir aferrándome a un pasado que mi propia familia había decidido enterrar. Llamé a mi comadre Rosario y le pedí que viniera a acompañarme. «Rosario, hoy voy a firmar los papeles de la venta. ¿Me puedes acompañar?» Ella llegó en 15 minutos, preocupada, pero decidida a apoyarme. «Dolores, ¿estás completamente segura de esto? Es una decisión muy grande», me dijo mientras nos sentábamos en el patio bajo la sombra del árbol de limón que José había plantado hace tantos años. «Rosario, llevo semanas escuchando cómo mi propia hija planea deshacerse de mí. Anoche la escuché decirle a Roberto que ya tienen todo planeado para internarme en un asilo. ¿Te imaginas? Después de trabajar toda mi vida para tener esta casa, después de criar a esa niña sola, ahora quieren encerrarme como si fuera una loca». Rosario negó con la cabeza, indignada. «Esos desagradecidos no saben lo que van a perder», murmuró. Mientras esperábamos la hora de ir a la oficina del licenciado, comencé a contarle a Rosario todas las memorias que se agolpaban en mi mente. «¿Te acuerdas cuando Carmen tenía fiebre muy alta y la llevé corriendo al hospital en la madrugada? Tenía apenas 5 años y yo estaba aterrorizada de perderla. Me quedé despierta 3 días cuidándola hasta que se recuperó completamente». Rosario asintió, recordando aquellos días cuando éramos madres jóvenes luchando por sacar adelante a nuestros hijos. «Y cuando se graduó de la secundaria, ¿te acuerdas de cómo trabajé doble turno en la fábrica textil para poder pagarle la fiesta que tanto quería? Vendí hasta mis aretes de oro que José me había regalado para nuestro aniversario, pero valió la pena ver su cara de felicidad», continué, sintiendo cómo los recuerdos me llenaban de una mezcla de amor y dolor. Ahora esa misma niña que lloró de felicidad en su fiesta me dice a sus espaldas que soy un estorbo en su vida. Rosario me tomó de la mano. «Dolores, tú siempre fuiste una madre ejemplar. Cuando José murió y todos pensábamos que te ibas a venir abajo, te levantaste con más fuerza que nunca. Trabajaste como 3 personas para que Carmen nunca sintiera que le faltaba algo. Recuerdo cómo te desvelabas cosiendo vestidos para las señoras del barrio para poder pagar sus útiles escolares». Sus palabras me transportaron a aquellos años difíciles después de la muerte de José. Carmen tenía 15 años y estaba en esa edad rebelde donde todo le molestaba. Recuerdo vívidamente la noche cuando llegó llorando porque sus compañeras de clase se burlaban de ella por usar ropa usada. Esa misma noche me quedé hasta las 5 de la mañana haciéndole un vestido nuevo con una tela que había comprado con mis últimos pesos. Al día siguiente, cuando se lo puso y vi su sonrisa brillante, supe que cualquier sacrificio valía la pena por mi hija. «¿Te acuerdas de su quinceañera?», le pregunté a Rosario. «Trabajé 6 meses extra para poder pagarle la fiesta en el salón de la colonia. Invitamos a toda la familia, contraté mariachi, mandé hacer un pastel de 3 pisos. Carmen se veía como una princesa en su vestido rosa que le cosí yo misma. Esa noche, mientras bailábamos el vals, me susurró al oído: «Gracias, mami, eres la mejor mamá del mundo. Te prometo que cuando crezca te voy a cuidar siempre». La ironía de esas palabras me dolía como una herida fresca. Rosario se limpió una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. «Dolores, Carmen era una niña muy afortunada de tenerte como madre. Es una lástima que ahora no se dé cuenta de todo lo que hiciste por ella». Asentí silenciosamente, recordando miles de momentos similares donde había puesto las necesidades de mi hija antes que las mías propias. Cuando se casó con Roberto, yo fui quien pagó la mayor parte de la boda. Usé todos mis ahorros, vendí las joyas que me quedaban de José, hasta pedí un préstamo en la cooperativa de trabajo. Pero quería que tuviera la boda de sus sueños, continué recordando. La noche antes de la ceremonia,
Carmen vino a mi cuarto y me abrazó llorando. Me dijo que era la madre más generosa del mundo y que esperaba ser como yo cuando tuviera sus propios hijos. Prometió que jamás me dejaría sola, que siempre tendría un lugar en su hogar. El dolor de esos recuerdos se mezclaba con una extraña sensación de liberación. Era como si al recordar todo lo que había dado, finalmente me estuviera dando permiso a mí misma de dejar de dar. Rosario, he pasado toda mi vida sacrificándome por otros. Primero por José, después por Carmen, después por sus hijos. ¿Cuándo ha sido mi turno? ¿Cuándo he vivido para mí misma? Rosario me miró con comprensión. Dolores, nunca es tarde para empezar a vivir para una misma. Mis hijos ya se fueron de la casa hace años y al principio me sentí inútil, pero después descubrí que finalmente podía hacer todo lo que había postergado por años. Empecé a tomar clases de baile, me uní al grupo de lectura de la parroquia, hasta aprendí a manejar a los 60 años. La vida no se acaba cuando los hijos se van, a veces apenas comienza. Sus palabras me dieron valor. Miré hacia la casa donde había vivido tantos años, donde había conocido tanto amor, pero también tanto dolor. Esta mañana, mientras Carmen desayunaba, le pregunté si quería que preparara mole para la comida porque sé que es su favorito. Ni siquiera levantó la vista del celular cuando me respondió: «Como quieras, ma, como quieras», como si mi esfuerzo de pasar 3 horas en la cocina preparando su platillo favorito fuera algo insignificante. Recordé entonces otra conversación que había escuchado la semana anterior. Carmen estaba hablando por teléfono con su hermana Esperanza, quejándose. «Mi mamá ya no es la misma de antes, Esperanza. Se ha vuelto muy pegajosa. Siempre quiere platicar cuando llegamos del trabajo. Siempre quiere que cenemos todos juntos. Siempre está preguntando por nuestros planes. Es agotador». La palabra agotador se me había quedado grabada en la mente como un hierro caliente. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Rosario?», le pregunté mientras veía pasar una mariposa amarilla por el jardín. «No es que no me quieran, es que ni siquiera se dan cuenta de que existo. Vivo en la misma casa que ellos, pero soy invisible. Roberto llega del trabajo y va directo a su cuarto sin saludarme. Los nietos pasan corriendo por la sala donde estoy viendo televisión como si fuera parte de los muebles. Carmen me habla solo cuando necesita algo, que cuide a los niños, que prepare la comida, que lave su ropa. La semana pasada había sido especialmente difícil. El martes, Lupita había llegado de la escuela muy molesta porque había tenido problemas con una amiga. Yo intenté acercarme para consolarla, ofrecerle un abrazo como solía hacer cuando era pequeña, pero ella me apartó bruscamente diciendo: «No, abuela, no entiendes nada. Eres de otra época. Déjame en paz». Sus palabras me hirieron más de lo que quise admitir en ese momento. «El jueves pasado fue mi cumpleaños», le conté a Rosario. «Cumplí 69 años y nadie lo recordó. Esperé todo el día a que alguien me felicitara, a que alguien dijera algo. Preparé una comida especial pensando que tal vez se acordarían durante la cena, pero nada. Comimos, recogieron sus platos y se fueron cada uno a hacer sus cosas. Esa noche lloré en mi cuarto como no había llorado desde que murió José». Rosario se quedó callada un momento, procesando todo lo que le estaba contando. «Dolores, ¿cómo es posible que se hayan olvidado de tu cumpleaños? Yo me acordé y te llamé ese día para felicitarte». Era cierto. Rosario había sido la única persona que se acordó de mi cumpleaños. Su llamada había sido el único momento de alegría en ese día tan solitario. Al día siguiente, cuando Carmen se estaba alistando para ir al trabajo, le mencioné muy sutilmente que el día anterior había sido mi cumpleaños. ¿Sabes qué me dijo? «Ay, sí, mamá. Se me olvidó completamente. Es que hemos tenido mucho trabajo en la oficina y estoy muy estresada. Después lo celebramos». Pero ya han pasado 2 semanas y nunca volvió a mencionar el tema. Me levanté de la silla y caminé hacia el árbol de limón. Toqué su corteza rugosa, sintiendo la misma textura que había acariciado miles de veces a lo largo de los años. «José, si pudieras verme ahora», murmuré hacia el árbol. «Cuando te fuiste, me prometí que iba a cuidar bien de Carmen, que iba a ser padre y madre para ella. Creo que cumplí mi promesa, tal vez demasiado bien. La cuidé tanto que nunca aprendió a valorar lo que tenía». Rosario se acercó y puso su mano en mi hombro. «Dolores, José estaría orgulloso de la madre que fuiste.
pero también estaría orgulloso de la mujer fuerte que eres ahora, la mujer que está tomando una decisión difícil, pero necesaria para recuperar su dignidad. Miré mi reloj. Eran las 12:30. En 1 hora y media estaría firmando los papeles que cambiarían mi vida para siempre. Rosario, quiero que sepas que no estoy haciendo esto por venganza. No quiero lastimar a Carmen ni a sus hijos. Solo quiero recuperar mi propia vida, mi propia voz. Estoy cansada de ser invisible, de ser tomada por sentado, de vivir en una casa donde mi presencia molesta. Entramos a la casa para prepararnos para ir a la cita. Mientras Rosario esperaba en la sala, subí a mi cuarto para cambiarme de ropa. Abrí mi armario y elegí el vestido azul marino que José me había regalado para nuestro último aniversario antes de que muriera. Era un vestido elegante, serio, perfecto para una ocasión importante como esta. Mientras me lo ponía, me miré en el espejo del tocador donde todas las mañanas me peinaba desde hacía décadas. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había estado viviendo como fantasma en esta casa. Sus ojos tenían una determinación nueva, su espalda estaba más erguida, su expresión mostraba una fuerza que había estado dormida por mucho tiempo. Dolores, me dije a mí misma en voz alta, hoy recuperas tu vida. Bajé las escaleras con paso firme. Rosario me estaba esperando en la sala, admirando las fotografías familiares que cubrían la pared principal. Mira todas estas fotos, Dolores. Aquí está toda la historia de tu familia. Carmen de bebé, sus primeros pasos, su graduación, su boda, el nacimiento de los nietos. Eres el hilo conductor de toda esta historia. Tenía razón. Yo estaba en cada fotografía importante de la vida de Carmen. En algunas aparecía sonriente, abrazándola. En otras estaba en el fondo, siempre presente, pero discreta. En las más recientes, apenas aparecía, como si mi importancia en la familia hubiera ido disminuyendo con los años hasta convertirme en una figura decorativa. Rosario, todas esas fotos representan una época que ya pasó. Carmen ya no es esa niña que me necesitaba, que me buscaba, que me valoraba. Se convirtió en una adulta que me ve como una carga. Y tal vez tenga razón. Tal vez ya es hora de que deje de ser su madre protectora y comience a ser simplemente Dolores. Tomé mi bolsa y mis llaves. Antes de salir, dejé una nota breve en la mesa de la cocina. Salí a resolver unos asuntos. Regreso más tarde. Dolores. Era una nota simple, sin explicaciones, sin detalles. Después de años de reportar cada uno de mis movimientos a una familia que raramente prestaba atención, esta nota era un pequeño acto de independencia. Rosario y yo caminamos hacia la parada del autobús. Era una tarde hermosa de primavera, con el cielo despejado y una brisa suave que movía las hojas de los árboles. Mientras esperábamos el camión, observé mi vecindario con ojos nuevos. La tienda de la esquina donde compraba las tortillas todas las mañanas. La casa de Doña Socorro donde siempre nos saludábamos cuando regaba sus plantas. El parque pequeño donde había llevado a Carmen a jugar cuando era niña. Y después, a mis nietos. ¿Vas a extrañar todo esto?, me preguntó Rosario, siguiendo mi mirada. Sí, respondí honestamente, pero no puedo seguir viviendo en el pasado. Esta colonia está llena de recuerdos hermosos, pero también de mucho dolor reciente. Necesito un lugar nuevo donde pueda crear nuevos recuerdos, donde pueda ser yo misma sin cargar con el peso de lo que solía ser. El autobús llegó y nos subimos. Durante el trayecto hacia el centro de la ciudad, Rosario me tomó de la mano. Dolores, pase lo que pase hoy, quiero que sepas que admiro tu valentía. No es fácil tomar una decisión como esta, especialmente a nuestra edad, pero creo que estás haciendo lo correcto. Mereces ser feliz y respetada. Sus palabras me dieron el último empujón de confianza que necesitaba. Cuando llegamos a la oficina del licenciado Santos, mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba completamente clara. Era el momento de cerrar un capítulo de mi vida y comenzar uno nuevo, donde mi voz sería escuchada y mi presencia valorada, donde ya no sería invisible en mi propia vida. La oficina del licenciado Santos estaba ubicada en un edificio antiguo del centro de la ciudad, con techos altos y ventanas grandes que dejaban entrar la luz dorada de la tarde. Cuando Rosario y yo llegamos, la secretaria nos recibió con amabilidad y nos hizo pasar inmediatamente al despacho principal.
El licenciado Santos se levantó de su escritorio con una sonrisa profesional y nos ofreció asiento en las sillas de cuero frente a su escritorio. Señora Dolores, me da mucho gusto verla de nuevo. Todo está listo para proceder con la venta, dijo mientras organizaba una pila de documentos. El comprador, el señor Ramón Velázquez, es un inversionista serio que tiene experiencia en bienes raíces. Ha revisado todos los papeles de la propiedad y está completamente satisfecho con la transacción. Me entregó una carpeta gruesa llena de formularios y contratos. Aquí están todos los documentos que necesita revisar antes de firmar. Tomé la carpeta con manos firmes, aunque por dentro sentía una mezcla de nervios y emoción. Estos papeles representaban mi libertad, mi oportunidad de recuperar el control sobre mi propia vida. El licenciado Santos comenzó a explicarme cada documento con paciencia, señalando dónde debía firmar, qué significaba cada cláusula, cuáles eran mis derechos y responsabilidades como vendedora. La casa se está vendiendo por 500,000 pesos, que es un precio muy justo según el avalúo que hicimos, explicó. El señor Velázquez pagará todo en efectivo, así que no hay riesgo de que la transacción se caiga por problemas bancarios. El dinero se depositará directamente en su cuenta el día que firmemos, y usted puede disponer de él inmediatamente. 500,000 pesos. Era una cantidad que representaba no solo el valor monetario de mi casa, sino también décadas de trabajo, sacrificio y amor. Rosario estaba sentada a mi lado, leyendo también los documentos y asintiendo cuando el licenciado explicaba los términos más complicados. Dolores, todo parece estar en orden, me susurró. Es una venta limpia y honesta. Su presencia me daba valor. Tener a mi comadre ahí conmigo hacía que me sintiera menos sola en este momento tan importante de mi vida. Licenciado, le pregunté, ¿cuándo tendría que dejar la casa? Él revisó uno de los contratos antes de responder. El nuevo propietario quiere tomar posesión en 2 semanas. Eso le da tiempo suficiente para organizar sus cosas y encontrar un nuevo lugar donde vivir. ¿Tiene ya algún plan de dónde se va a mudar? La pregunta me hizo sonreír por primera vez en todo el día. Sí, tengo mis planes, respondí con seguridad. Durante las últimas semanas, mientras pensaba en la posibilidad de vender la casa, había estado explorando diferentes opciones para mi nueva vida. Había visto algunos departamentos pequeños en zonas tranquilas de la ciudad, lugares donde pudiera vivir de forma independiente sin ser una carga para nadie. También había estado considerando la posibilidad de comprar algo en una ciudad más pequeña, tal vez cerca de la playa, donde el costo de vida fuera menor y pudiera disfrutar de mis años dorados con tranquilidad. Muy bien, entonces procedamos con las firmas, dijo el licenciado Santos. Necesito que revise cada página y firme donde están marcadas las líneas rojas. Tomé la pluma que me ofreció y comencé el proceso. Cada firma era un paso más hacia mi libertad. Firma en el contrato de compraventa. Firma en el documento de transferencia de propiedad. Firma en la declaración de que la casa estaba libre de gravámenes. Firma en el recibo fiscal de la transacción. Mientras firmaba, mi mente se llenó de recuerdos de todo lo que había vivido en esa casa. La noche que José y yo nos mudamos ahí como recién casados, ambos emocionados de tener nuestro primer hogar propio. Los domingos por la mañana, cuando José preparaba el café mientras yo hacía las tortillas, y desayunábamos en el patio hablando de nuestros planes y sueños. El día que llevé a Carmen del hospital después de que nació, nerviosa pero feliz de tener a mi bebé en casa. Recordé también las noches difíciles después de la muerte de José, cuando me quedaba despierta en la sala preguntándome cómo iba a sacar adelante a Carmen yo sola. Las mañanas cuando me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno y el almuerzo de Carmen antes de irme a trabajar a la fábrica textil. Las tardes cuando llegaba exhausta del trabajo, pero aún tenía que ayudar a Carmen con sus tareas, preparar la cena y hacer las labores domésticas. «Listo, señora Dolores», dijo el licenciado Santos cuando terminé de firmar el último documento. «La venta está completa. El dinero se depositará en su cuenta bancaria mañana por la mañana temprano. Aquí tiene sus copias de todos los documentos». Me entregó otra carpeta, esta vez con los papeles que me correspondían como vendedora. «¿Tiene alguna pregunta sobre el proceso?» «Solo una», le dije. ¿Hay alguna forma de que los actuales ocupantes de la casa no se enteren de la venta hasta que sea absolutamente necesario?»
El licenciado me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto, la información de la venta es confidencial hasta que usted decida comunicarla. El nuevo propietario tiene instrucciones de no contactar a los ocupantes hasta el momento que usted le indique. Salimos de la oficina con el sol comenzando a ponerse sobre la ciudad. Rosario y yo caminamos en silencio durante varias cuadras, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, ella rompió el silencio. Dolores, ¿cómo te sientes ahora que ya está hecho? Me detuve en la banqueta y respiré profundamente. Me siento libre, respondí. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Durante el viaje de regreso en el autobús, comencé a planear los siguientes pasos de mi nueva vida. Había decidido no decir nada a Carmen y su familia hasta el último momento. Quería vivir estos días finales en la casa, observando cómo me trataban, sabiendo que pronto las cosas cambiarían completamente. Era mi pequeña venganza silenciosa. Ellos seguirían tratándome como invisible, mientras yo sabía que en 2 semanas se darían cuenta de lo que habían perdido. Cuando llegamos a la colonia, Rosario me acompañó hasta la puerta de mi casa. Dolores, si necesitas cualquier cosa durante estos días, ya sabes dónde estoy. Y cuando tengas que mudarte, cuenta conmigo para lo que sea. Le agradecí con un abrazo sincero. Tener el apoyo de una amiga verdadera hacía toda la diferencia en este momento tan importante. Entré a mi casa con una sensación extraña. Ahora sabía que ya no era mi casa, que en 2 semanas sería de otra persona. Pero por el momento, Carmen y su familia seguían viviendo ahí sin tener idea de lo que había pasado. La casa estaba en silencio. Todos habían salido a hacer sus actividades de la tarde. Carmen probablemente estaba en el gimnasio. Roberto seguramente había ido a tomar cerveza con sus amigos del trabajo. Los nietos estarían con sus compañeros de escuela. Me dirigí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Saqué la carpeta con todos los documentos de la venta y los guardé en el fondo de mi armario, junto con las joyas y documentos importantes que ya había comenzado a organizar. Después me senté en mi cama y saqué un cuaderno que había comprado esa mañana. Era hora de comenzar a planear mi nueva vida con más detalle. En la primera página escribí: Mi nueva vida, plan de acción. Debajo hice una lista de todo lo que necesitaba hacer en los próximos días. Primero, encontrar un lugar temporal donde quedarme después de entregar la casa. Segundo, buscar un departamento o casa pequeña para comprar con el dinero de la venta. Tercero, organizar mis pertenencias y decidir qué llevarme y qué donar. Cuarto, abrir una nueva cuenta bancaria donde nadie más pudiera tener acceso. Quinto, cambiar mi dirección en todos los documentos oficiales. Mientras escribía mi lista, escuché que la familia había comenzado a llegar. Primero los nietos, corriendo por las escaleras y encerrándose en sus cuartos. Después Roberto, que prendió la televisión en la sala y se puso a ver las noticias. Finalmente Carmen, que entró directamente a la cocina gritando: «¡Mamá! ¿Qué hay de cenar?». Me quedé en mi cuarto sin responder. Por primera vez en años, decidí no salir corriendo a atender sus necesidades. Escuché sus pasos por la casa, buscándome. «Mamá, ¿dónde estás?». Cuando finalmente llegó a mi puerta y tocó, esperé varios segundos antes de responder. «Estoy aquí, Carmen, descansando». «¿Descansando? ¿Y la cena? ¿Los niños tienen hambre?», dijo con un tono de irritación que ya conocía muy bien. «En el refrigerador hay suficiente comida para que preparen algo», respondí desde adentro del cuarto, sin abrir la puerta. Escuché su suspiro exagerado. «Está bien, mamá, pero mañana necesito que tengamos una conversación seria». Sus palabras me confirmaron que habían estado hablando en serio sobre sus planes para deshacerse de mí. Probablemente habían decidido que era el momento de tener la conversación sobre el asilo o sobre encontrarme otro lugar donde vivir. La ironía era perfecta. Justo cuando ellos se preparaban para echarme de mi propia casa, yo ya había tomado mis propias decisiones sobre mi futuro. Esa noche, durante la cena que finalmente Carmen había preparado de mala gana, observé a mi familia con nuevos ojos. Roberto comía mientras veía su celular, ignorando completamente cualquier intento de conversación. Carmen masticaba su comida con expresión molesta, claramente irritada porque había tenido que cocinar. Lupita se quejaba de sus maestros de la escuela preparatoria. Jesús contaba una historia sobre sus amigos que nadie estaba realmente escuchando.
Era una escena que se había repetido cientos de veces en los últimos años, pero esta noche la veía con una claridad nueva. Esta no era una familia, era un grupo de personas que vivían en la misma casa, pero que habían perdido la conexión emocional entre ellas. Y yo me había convertido en una presencia invisible que solo servía para resolver problemas prácticos: cocinar, limpiar, cuidar niños, pagar gastos. «Mamá», dijo Carmen después de cenar, «mañana en la tarde vamos a tener una junta familiar. Hay algunas cosas importantes que necesitamos discutir». Roberto asintió seriamente, como si fuera parte de una conspiración. Los nietos ni siquiera prestaron atención, estaban concentrados en sus dispositivos electrónicos. «Está bien, Carmen», respondí con calma, «pero yo también tengo algunas cosas importantes que decirles». Mi respuesta la tomó por sorpresa. Generalmente, cuando anunciaba este tipo de juntas familiares, yo solo escuchaba y asentía a lo que ellos habían decidido. Esta vez iba a ser diferente. Esa noche, antes de acostarme, hice algo que no había hecho en años. Me di un baño largo con sales relajantes, me puse mi camisón favorito y me senté en mi cama a leer un libro que había comprado hace meses, pero nunca había tenido tiempo de disfrutar. Era una novela sobre una mujer que, después de enviudar, decidía viajar por el mundo y descubrir quién era realmente fuera de los roles de esposa y madre. Mientras leía, me di cuenta de que me sentía identificada con la protagonista. Durante décadas había sido la esposa de José, después la madre de Carmen, después la abuela de Lupita y Jesús. Pero ¿quién era Dolores? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cuáles eran sus sueños personales que había postergado por cumplir con las expectativas de otros? Al día siguiente desperté con una sensación de anticipación que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que durante la tarde tendría la confrontación con Carmen y su familia, pero ya no me daba miedo. Tenía mis propias cartas que jugar, mis propias sorpresas que revelar. Ellos pensaban que iban a controlar la conversación, pero se iban a llevar la sorpresa de sus vidas. Durante la mañana, mientras todos estaban fuera, comencé a organizar mis pertenencias de manera más sistemática. Separé la ropa que me llevaría, las fotografías que eran importantes para mí, los libros que quería conservar, las pocas joyas que me quedaban. Todo lo demás podría quedarse en la casa o donarse a la caridad. Después de décadas acumulando cosas, me di cuenta de que realmente necesitaba muy poco para ser feliz. A las 5 de la tarde, como había prometido Carmen, todos se reunieron en la sala. Era la primera vez en meses que toda la familia estaba junta sin la distracción de televisores o celulares. Carmen se había sentado en el sillón principal, con Roberto a su lado. Los nietos estaban en el sofá, claramente prefiriendo estar en cualquier otro lugar. Yo tomé asiento en mi silla favorita, la que estaba junto a la ventana que daba al jardín. «Mamá», comenzó Carmen con el tono serio que usaba cuando quería sonar como la adulta responsable. «Hemos estado pensando mucho sobre la situación de esta casa y sobre lo que es mejor para todos nosotros». Roberto asintió como si fuera su asistente. «Creemos que ha llegado el momento de hacer algunos cambios importantes». Los escuché con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante años, este tipo de conversaciones me habrían llenado de ansiedad y miedo. Ahora sabía que tenía el control de la situación, aunque ellos no lo supieran todavía. «Adelante, Carmen», dije serenamente. «Estoy escuchando». «Roberto y yo hemos estado viendo algunas opciones para ti», continuó, evitando usar la palabra asilo, pero claramente refiriéndose a eso. «Hay lugares muy bonitos donde personas de tu edad pueden vivir cómodamente, con cuidados médicos disponibles y actividades para mantenerse ocupadas. Lugares donde podrías hacer nuevas amistades con personas que tienen intereses similares». Su discurso sonaba ensayado, como si hubiera estado practicando frente al espejo. Roberto añadió: «Y nosotros podríamos visitarte seguido, Carmen. Los niños también podrían ir a verte los fines de semana». Era increíble cómo habían planeado mi futuro sin consultarme, como si fuera una menor de edad incapaz de tomar mis propias decisiones. «Además», continuó Carmen, «esta casa se ha vuelto demasiado grande para una sola persona. Roberto y yo estuvimos pensando que podríamos rentarla y conseguir un departamento más moderno para nosotros y los niños. Sería más práctico para todos». Ahí estaba la verdad. No solo querían deshacerse de mí, sino que también querían aprovechar económicamente mi propiedad.
Cuando terminaron su presentación, se quedaron esperando mi respuesta. Lupita y Jesús seguían viendo sus celulares, completamente desinteresados en el destino de su abuela. Carmen y Roberto me miraban expectantes, claramente esperando que fuera dócil y aceptara sus planes sin protestar. Me levanté lentamente de mi silla y caminé hacia la ventana. El jardín se veía hermoso a la luz de la tarde. Las plantas que había cuidado durante tantos años estaban floreciendo. El pasto estaba verde y bien cortado. Los árboles que José y yo habíamos plantado ahora daban una sombra generosa. «Carmen», dije finalmente, sin voltearme hacia ellos, «tienes razón en algo. Ha llegado el momento de hacer cambios importantes». Me di vuelta para enfrentarlos con una sonrisa serena que los desconcertó completamente. «Pero los cambios van a ser muy diferentes a los que ustedes imaginan». La expresión de confusión en el rostro de Carmen fue inmediata. Roberto se inclinó hacia adelante en su asiento, frunciendo el ceño como si estuviera tratando de descifrar un acertijo. Incluso Lupita y Jesús levantaron la vista de sus celulares por primera vez en toda la tarde, intrigados por el tono de confianza en mi voz que no habían escuchado en años. «¿Qué quieres decir, mamá?», preguntó Carmen, con una mezcla de nerviosismo e irritación en su voz. «Acabamos de explicarte una solución muy práctica para todos. ¿No entendiste lo que te dijimos?». Su tono condescendiente era el mismo que había usado conmigo durante tantos años, el tono que usaba cuando pensaba que yo era demasiado vieja o demasiado simple para entender las decisiones importantes de los adultos. Me dirigí hacia la mesa del comedor y tomé la carpeta que había escondido detrás de los floreros esa mañana. Era la carpeta con todos los documentos de la venta, las copias que el licenciado Santos me había dado. Durante toda la conversación anterior había estado ahí, a solo unos metros de ellos, pero ellos estaban tan concentrados en sus propios planes que no se dieron cuenta de nada. «Carmen, Roberto, niños», dije con una voz clara y firme que resonó por toda la sala. «Quiero que pongan mucha atención a lo que voy a decirles, porque esto solo lo voy a explicar una vez». Regresé a mi lugar junto a la ventana, sosteniendo la carpeta contra mi pecho como si fuera un escudo protector. Ayer por la tarde, mientras ustedes estaban ocupados con sus propias vidas, yo tomé una decisión muy importante. Abrí la carpeta lentamente, disfrutando cada segundo de la tensión que se estaba creando en el ambiente. Esta casa, mi casa, la casa que compré con mi trabajo y mi esfuerzo durante tantos años, ya no me pertenece. Saqué el primer documento, el contrato de compraventa, y se los mostré. Ayer la vendí. El silencio que siguió a mi declaración fue ensordecedor. Carmen se quedó completamente inmóvil, con la boca ligeramente abierta, como si las palabras no hubieran llegado correctamente a su cerebro. Roberto parpadeó varias veces seguidas, como si estuviera tratando de enfocar la vista después de un golpe. Lupita dejó caer su celular sobre el sofá. Jesús fue el primero en encontrar su voz. «¿Vendiste la casa, abuela?». «¿Cómo?». «Es muy simple, Jesús», respondí, dirigiéndome a mi nieto con la paciencia de una maestra explicando una lección básica. «Soy la propietaria legal de esta casa. Tengo todos los documentos que lo comprueban. Y cuando una persona es propietaria de algo, tiene el derecho de venderlo cuando quiera y a quien quiera». Caminé hacia el centro de la sala para que todos pudieran verme claramente. El nuevo dueño toma posesión de la propiedad en exactamente 10 días. Carmen finalmente reaccionó, levantándose de su asiento como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Eso es imposible. No puedes vender sin avisarnos. Nosotros vivimos aquí. Tenemos derechos». Su voz se había elevado hasta convertirse casi en un grito. Roberto se levantó también, con el rostro enrojecido de indignación. «Carmen», dije con una calma que me sorprendía a mí misma, «no tienen ningún derecho sobre esta propiedad. Nunca firmaron ningún contrato de arrendamiento conmigo. Nunca pagaron renta. Nunca contribuyeron a los pagos de la hipoteca o a los gastos de mantenimiento. Viven aquí porque yo, por generosidad, se los permití durante 8 años. Hice una pausa para que mis palabras se asentaran. Pero esa generosidad tiene límites». Roberto se acercó a mí con pasos agresivos. «Señora Dolores, esto es una locura. Usted no puede hacer esto. Tenemos familia. Los niños van a la escuela aquí. Yo trabajo cerca».
No puede echarnos así como así. Su voz tenía un tono desesperado que no había escuchado antes. Por primera vez en años, Roberto me estaba viendo como una persona real, no como un mueble más de la casa. Roberto, respondí sin intimidarme por su postura amenazante. Hace menos de una hora ustedes estaban explicándome cómo iban a echarme de mi propia casa para meterme en un asilo. Estaban planeando rentar mi propiedad para su beneficio económico. ¿No te parece una contradicción que ahora vengas a hablarme de derechos familiares y consideración? Carmen se puso las manos en la cabeza, como si estuviera tratando de detener un dolor de cabeza terrible. Mamá, esto tiene que ser un error. Tú no puedes haber tomado una decisión tan drástica sin consultarnos. Somos tu familia. Se acercó hacia mí con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Seguramente alguien se aprovechó de ti. Te engañaron. Los viejos son víctimas fáciles de estafadores. Sus palabras me causaron más risa que dolor. Carmen, hace 5 minutos me estabas explicando qué tipo de asilo sería mejor para mí, porque, según tú, ya no soy capaz de vivir sola. Ahora me dices que soy una anciana vulnerable que puede ser engañada fácilmente. ¿Podrías decidirte? ¿Soy lo suficientemente capaz para vivir en un asilo sin supervisión? ¿O soy tan vulnerable que no puedo tomar mis propias decisiones financieras? Lupita, que había estado observando toda la discusión en silencio, se levantó del sofá. Abuela Dolores, ¿en serio vendiste la casa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Por primera vez en meses, mi nieta me estaba hablando directamente. Me estaba viendo como una persona real, en lugar de como parte del mobiliario. Lupita, mi amor, le respondí con suavidad. Tu mamá y tu papá son adultos responsables con trabajos y ingresos. Estoy segura de que encontrarán un lugar apropiado para ustedes. Hay muchas casas y departamentos en renta en la ciudad. Me acerqué a ella y le acaricié la mejilla. Y yo espero que, sin importar dónde vivan, mantengamos una relación bonita tú y yo. Carmen se interpuso entre Lupita y yo, como si estuviera protegiendo a su hija de algún peligro. ¡No! ¡No vas a manipular a mis hijos con tu drama! Esto es una venganza. Te estás vengando porque no te gustó nuestro plan. Sus ojos ahora estaban completamente llenos de lágrimas, pero eran lágrimas de rabia más que de tristeza. Carmen, dije con una firmeza que no había mostrado en años, esto no es venganza. Esto es supervivencia. Durante meses he escuchado sus conversaciones sobre cómo deshacerse de mí. Los he visto tratarme como si fuera invisible en mi propia casa. He sido testigo de cómo planifican su futuro como si yo no existiera. Caminé hacia la ventana nuevamente, mirando hacia el jardín que pronto ya no sería mío. Simplemente decidí tomar el control de mi propia vida antes de que ustedes lo hicieran por mí. Roberto se acercó a Carmen y le puso una mano en el hombro. Carmen, cálmate. Vamos a arreglar esto. Seguramente hay algo que podemos hacer legalmente. No puede ser posible que nos eche así. Se dirigió hacia mí con un tono que pretendía ser conciliador. Señora Dolores, entendemos que está molesta con nosotros. Tal vez no hemos sido tan considerados como deberíamos. Podemos hablar, llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo?, repetí, casi sin poder creer lo que estaba escuchando. Roberto, hace media hora me estabas explicando cómo mi presencia estorbaba sus planes. Ahora quieres llegar a un acuerdo porque descubriste que no soy tan indefensa como pensabas. Negué con la cabeza. Los acuerdos se hacen entre personas que se respetan mutuamente. Ustedes perdieron mi respeto hace mucho tiempo. Jesús, que había estado muy callado durante toda la conversación, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Abuela, yo no quería que te fueras a ningún asilo. Mamá y papá nunca me preguntaron qué pensaba yo. Mi corazón se apretó al ver a mi nieto menor llorando. De todos los miembros de la familia, Jesús era el único que ocasionalmente todavía me buscaba para platicar o pedirme ayuda con sus tareas. Me agaché para quedar a su altura y le sequé las lágrimas con mi pañuelo. Jesús, mi amor, no estoy enojada contigo. Tú eres un niño y no tienes responsabilidad en las decisiones de los adultos. Le di un abrazo fuerte. Pero necesito que entiendas algo importante. A veces las personas mayores tenemos que tomar decisiones difíciles para proteger nuestra dignidad y nuestro bienestar. Carmen arrancó prácticamente a Jesús de mis brazos. No le vas a meter ideas raras en la cabeza. Esto es culpa tuya por ser tan terca y dramática.
Su voz se había vuelto histérica. Nosotros nunca te faltamos al respeto. Siempre te hemos cuidado. Te damos casa, comida, todo lo que necesitas. Carmen, dije con una voz que sonó más cansada que enojada. Me dan casa en mi propia casa. Me dan comida comprada con mis propios ahorros cuando les falta dinero. Y en cuanto a cuidarme, hice una pausa significativa. Hace 2 semanas se olvidaron completamente de mi cumpleaños. Hace un mes, cuando me enfermé de gripe, nadie notó que estuve 3 días en cama sin comer, porque estaban demasiado ocupados con sus propias cosas. Roberto intentó interrumpirme, pero yo continué. El mes pasado, cuando Lupita necesitaba dinero para sus libros de la escuela, ¿a quién le pidieron ayuda? Cuando se descompuso el refrigerador, ¿quién lo pagó? Cuando Jesús quería ir a la excursión escolar, ¿de dónde salió el dinero? Los miré uno por uno. Yo no soy la que recibe cuidados en esta familia, soy la que los da. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era un silencio pesado, lleno de verdades incómodas que finalmente habían sido dichas en voz alta. Carmen se dejó caer en el sofá, con las manos cubriendo su rostro. Roberto se quedó parado en medio de la sala, como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Los nietos nos miraban alternativamente a su madre y a mí, tratando de procesar todo lo que acababan de escuchar. «Mamá», dijo Carmen finalmente, con una voz apenas audible. «¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué necesitas para cancelar esta venta?» Levantó la vista hacia mí y por primera vez en meses pude ver vulnerabilidad real en sus ojos, no solo manipulación. «Podemos cambiar, podemos ser una familia mejor». Sus palabras me tocaron el corazón, pero ya era demasiado tarde. «Carmen, esto no es algo que se pueda arreglar con promesas. Este problema no comenzó la semana pasada, ni el mes pasado. Ha sido un proceso gradual donde lentamente me fui convirtiendo en invisible para ustedes, donde mi valor como persona se redujo únicamente a los servicios que podía proporcionarles». Me dirigí hacia la mesa donde había dejado la carpeta y saqué otro documento. Además, la venta ya es final. El dinero ya está en mi cuenta bancaria. El contrato está firmado por ambas partes. No hay marcha atrás. Les mostré el recibo del depósito bancario que había llegado a mi teléfono esa mañana. 500,000 pesos es el precio que valió mi hogar de tantos años. Carmen se levantó tambaleándose ligeramente. 500,000 pesos, repitió como si las palabras fueran de un idioma extranjero. Mamá, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Con ese dinero podrías haber vivido cómodamente aquí con nosotros por el resto de tu vida. Podrías haber ayudado a pagar la universidad de los niños. Podrías haber... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Ahí está, Carmen, dije con una sonrisa triste. Hasta en este momento, en esta conversación donde supuestamente estás preocupada por mi bienestar, tu mente sigue pensando en cómo mi dinero podría beneficiarlos a ustedes. Guardé todos los documentos de vuelta en la carpeta. Ese dinero es mío, ganado con mi trabajo, y por primera vez en décadas voy a gastarlo en mí. Roberto, que había estado caminando en círculos por la sala como un animal enjaulado, finalmente se detuvo frente a mí. Señora Dolores, está bien, está bien. Entendimos el mensaje. Fuimos unos malagradecidos, no la valoramos como merecía, pero déjenos la oportunidad de compensarla. Podemos pagarle renta por vivir aquí, podemos ayudar más con los gastos, podemos... Roberto, lo interrumpí. ¿Me vas a pagar renta por vivir en una casa que ya no me pertenece? La lógica de su propuesta era tan absurda que no pude evitar reírme. El nuevo dueño toma posesión en 10 días. Si quieren seguir viviendo aquí, van a tener que negociar con él. Lupita se acercó a mí con pasos vacilantes. Abuela, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? Su pregunta era genuina, sin el tono manipulativo que había caracterizado las intervenciones de sus padres. ¿Vas a estar bien tú sola? Lupita, mi amor, respondí, tomando sus manos entre las mías. Voy a estar mejor que bien. Voy a estar libre. Miré hacia la ventana donde las luces de la tarde comenzaban a encenderse en las casas vecinas. Voy a vivir en un lugar donde mi presencia sea deseada, no tolerada, donde mi voz sea escuchada, no ignorada, donde pueda tomar mis propias decisiones sin que nadie me trate como si fuera una carga. Carmen se puso de pie nuevamente, esta vez con un gesto de desesperación total. «Mamá, por favor,
podemos arreglar esto. Te prometo que todo va a cambiar, te vamos a escuchar más. Te vamos a incluir en nuestros planes. Por favor, no nos hagas esto. Sus súplicas sonaban sinceras, pero llegaban demasiado tarde. Carmen, dije con firmeza pero sin crueldad. Las promesas que se hacen en momentos de desesperación rara vez se cumplen a largo plazo. Ustedes no van a cambiar porque genuinamente se hayan dado cuenta del error de sus formas. Van a intentar cambiar porque se dieron cuenta de que me necesitaban más de lo que pensaban. Respiré profundamente, pero yo ya no necesito que me necesiten. El reloj de la sala marcó las 7 de la noche. Durante 2 horas habíamos estado en esta conversación que había cambiado todo para siempre. Tienen 10 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir y organizar su mudanza, anuncié con finalidad. Yo me voy a quedar en casa de Rosario hasta que entregue la casa oficialmente al nuevo propietario. ¿Te vas a ir esta noche?, preguntó Jesús con voz temblorosa. ¿Ya no vas a estar aquí cuando regresemos de la escuela mañana? La pregunta de mi nieto menor fue como una flecha directa al corazón. De todas las consecuencias de mi decisión, separarme de mis nietos era la más dolorosa. Jesús, mi amor, no me voy para siempre de sus vidas. Pero sí me voy de esta casa, le expliqué con toda la suavidad que pude. Cuando ustedes se establezcan en su nuevo hogar, podremos vernos y platicar, pero ya no voy a vivir aquí donde me siento como una extraña en mi propia familia. Carmen hizo un último intento desesperado. Mamá, si es por dinero, podemos conseguir un préstamo. Podemos comprar una casa juntos donde todos tengamos nuestro espacio. Podemos... Su voz se quebró completamente. Por favor, no rompas nuestra familia. Carmen, respondí con una tristeza profunda, pero también con una claridad absoluta. Nuestra familia se rompió hace mucho tiempo. No en este momento, no hoy. Se rompió poco a poco. Cada vez que decidieron que mi opinión no importaba. Cada vez que planearon su futuro como si yo no existiera. Cada vez que me trataron como un mueble más de esta casa. Caminé hacia las escaleras, llevando mi carpeta conmigo. Mañana por la mañana vendré a recoger mis pertenencias personales. El resto de las cosas se quedan aquí para ustedes o para el nuevo dueño, como prefieran. Me detuve en el primer escalón y me volteé para mirarlos una última vez como familia reunida en mi sala. Espero que esta experiencia les enseñe a valorar a las personas mientras las tienen cerca, no solo cuando las pierden, dije como mis palabras finales. Y espero que encuentren un hogar donde puedan ser felices como la familia que siempre pensé que éramos. Subí las escaleras mientras escuchaba sus sollozos y conversaciones desesperadas abajo. Esa noche empaqué mi maleta con las pocas cosas que realmente necesitaba para comenzar mi nueva vida. Al amanecer, Dolores Hernández sería una mujer libre. 3 meses después de esa tarde que cambió todo para siempre, desperté en mi pequeño departamento en la colonia Condesa con una sensación de paz que no había experimentado en años. La luz dorada del amanecer entraba por las ventanas de mi nuevo hogar, iluminando las plantas que había colocado cuidadosamente en cada rincón. Mi departamento era pequeño pero acogedor. Una recámara, una sala comedor, una cocina funcional y un pequeño balcón donde había creado mi propio jardín urbano. Me levanté sin prisa, algo que seguía siendo un lujo después de tantos años de madrugar para atender a una familia que apenas notaba mi presencia. Preparé mi café como me gustaba, fuerte y sin azúcar, acompañado de una galleta de avena que había horneado el día anterior. Era un ritual simple, pero profundamente satisfactorio. Nadie me preguntaba cuándo estaría listo el desayuno, nadie se quejaba del sabor, nadie esperaba que tuviera todo servido a una hora específica. Mientras tomaba mi café en el balcón, observé el movimiento de la ciudad despertando. Desde mi 5º piso podía ver el Parque México a lo lejos, donde ahora caminaba todas las mañanas. Las personas corrían, paseaban a sus perros, llevaban a sus hijos a la escuela. La vida continuaba a su ritmo natural, y yo finalmente me sentía parte de ese flujo en lugar de estar atrapada en la rutina agotadora de servir a otros sin recibir reconocimiento. Con el dinero de la venta de la casa, había podido comprar este departamento sin hipoteca y aún me sobraba una cantidad considerable para vivir cómodamente. Por primera vez en décadas, el dinero era completamente mío para gastarlo como quisiera.
No tenía que pensar en útiles escolares, gastos médicos de la familia o reparaciones domésticas para otros. Era una libertad embriagante que aún estaba aprendiendo a disfrutar completamente. Esa mañana, como todas las demás desde mi mudanza, seguí mi nueva rutina. Primero, media hora de ejercicios suaves que había aprendido en una clase para personas mayores en el centro comunitario del barrio. Después, un baño relajante sin prisa, eligiendo qué ropa ponerme basándome únicamente en mi gusto personal, no en lo que otros esperaban ver en mí. Finalmente, un desayuno completo que preparaba solo para mí, con la música que me gustaba sonando de fondo. A las 9 de la mañana salí para mi caminata diaria al parque. Durante estos 3 meses había desarrollado una rutina que llenaba mis días de actividades significativas. Los lunes y miércoles asistía a la clase de tejido en la Casa de Cultura. Los martes y jueves tomaba clases de computación para adultos mayores. Estaba aprendiendo a usar las redes sociales y había descubierto grupos de mujeres de mi edad que compartían recetas, consejos de vida y experiencias similares a la mía. Los viernes por la tarde había comenzado a trabajar como voluntaria en un centro de alfabetización, enseñando a leer a adultos mayores que no habían tenido oportunidad de educarse en su juventud. Era una experiencia profundamente gratificante que me hacía sentir útil de una manera completamente diferente a como me había sentido útil en casa de Carmen. Aquí, mi trabajo era valorado, agradecido y reconocido públicamente. Durante mi caminata matutina, mi teléfono sonó. Era Rosario, quien se había convertido en mi confidente y mejor amiga durante este proceso de transformación. Buenos días, Dolores. ¿Cómo amaneciste hoy? Su voz siempre me traía alegría y tranquilidad. Muy bien, comadre. Acabo de salir a caminar. ¿Qué tal tu mañana? Respondí mientras me sentaba en una banca bajo la sombra de un ahuehuete centenario. Era mi banca favorita, el lugar donde venía a reflexionar cuando necesitaba procesar mis emociones. Dolores, tengo noticias, dijo Rosario con un tono que inmediatamente captó toda mi atención. Carmen vino a buscarme ayer por la tarde. Está muy mal, muy desesperada. Me preguntó si sabía dónde vivías ahora. Sentí cómo mi corazón se aceleró ligeramente, pero no de la forma ansiosa que habría esperado. Era más bien una sensación de alerta tranquila. ¿Qué le dijiste?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Rosario había sido muy clara desde el principio sobre su posición. Respetaría mi decisión de mantener distancia hasta que yo decidiera lo contrario. Le dije lo mismo que las otras veces, que respeto tu privacidad y que cuando estés lista para hablar con ella, tú la vas a buscar, respondió Rosario firmemente. Pero Dolores se veía realmente desesperada. Me dijo que han estado viviendo en un departamento muy pequeño y caro en la Doctores, que Roberto perdió su trabajo y que están pasando dificultades económicas. Esta información me causó una mezcla compleja de emociones. Por un lado, parte de mi corazón maternal se preocupaba por mis nietos. Por otro lado, sabía que las dificultades que estaban enfrentando eran en gran medida consecuencia directa de las decisiones que habían tomado durante años. Vivir por encima de sus posibilidades económicas porque tenían mi casa y mi apoyo financiero como respaldo. También me preguntó si sabía algo sobre los niños, continuó Rosario. Según me dijo, Jesús ha estado muy callado y triste desde que se mudaron. Lupita está enojada con ella porque tuvo que cambiar de escuela preparatoria y perdió contacto con sus amigas. Esas noticias sí me dolieron profundamente. Mis nietos estaban pagando las consecuencias de los errores de sus padres. ¿Carmen mencionó si han intentado contactar al nuevo dueño de la casa?, pregunté, curiosa sobre cómo había resultado la transición de la propiedad. Sí, me dijo que el señor que compró la casa se las arregló para que se fueran más rápido de lo planeado. Aparentemente les ofreció 500 pesos por día extra si liberaban la propiedad antes del plazo. Estaban tan desesperados por dinero que aceptaron, explicó Rosario. Carmen me dijo que no tuvieron tiempo de organizar todo bien y que perdieron varios muebles en la mudanza. Mientras escuchaba estos detalles, observé a una familia joven que pasaba por el parque. Una madre, un padre y 2 niños pequeños que corrían alegremente entre los árboles. Los padres sonreían viendo jugar a sus hijos, se tomaban de las manos, intercambiaban miradas cómplices. Era la imagen de lo que yo había soñado que sería mi familia.
unida, amorosa, donde cada miembro valorara y cuidara a los demás. Rosario, ¿sabes qué es lo más extraño de todo esto? Le dije mientras veía alejarse a esa familia feliz. Durante estos 3 meses he pensado mucho en Carmen y los niños, pero no los extraño de la manera que pensé que lo haría. Hice una pausa para organizar mis pensamientos. Extraño la idea de lo que podrían haber sido, la familia amorosa que siempre esperé tener, pero no extraño la realidad de cómo me trataban. Es natural, Dolores. Cuando alguien se acostumbra a recibir migajas de afecto, al principio extraña hasta las migajas, pero después se da cuenta de que merece el pan completo, respondió Rosario con esa sabiduría que solo da la experiencia de vida. Exactamente, confirmé. Durante estos meses he conocido a tantas personas que me tratan con respeto genuino. En mi clase de tejido, doña Mercedes siempre me saluda con cariño y me pregunta cómo estoy realmente interesada en mi respuesta. En el centro de alfabetización, mis estudiantes me agradecen con lágrimas en los ojos por ayudarles a leer. Aquí en el parque, don Alberto y yo hemos desarrollado una amistad hermosa, conversando sobre nuestras experiencias de vida. Era cierto. Don Alberto era un señor de 75 años que también venía a caminar todas las mañanas. Habíamos comenzado a saludarnos cortésmente, después a caminar juntos algunos tramos, y finalmente habíamos desarrollado una amistad muy bonita. Él me había contado sobre su experiencia similar con su familia, hijos adultos que lo veían como una responsabilidad más que como una persona. Nuestras conversaciones me habían ayudado a entender que mi situación no era única y que había vida después de las relaciones familiares tóxicas. ¿Has pensado en la posibilidad de darles una oportunidad para disculparse?, me preguntó Rosario cuidadosamente. No estoy diciendo que lo hagas. Solo pregunto si has considerado qué pasaría si Carmen genuinamente reconociera sus errores y quisiera cambiar. Esa pregunta me hizo reflexionar profundamente. Durante las primeras semanas después de mudarme, había fantaseado con escenarios donde Carmen llegaba a mi puerta, se disculpaba sinceramente y reconstruíamos nuestra relación sobre bases más sanas. Pero conforme pasaba el tiempo y mi vida nueva se solidificaba, esas fantasías se habían desvanecido. Rosario, he llegado a una conclusión muy clara sobre esto, respondí después de varios minutos de silencio. El problema no es que Carmen no sepa disculparse. El problema es que fundamentalmente no comprende qué es lo que hizo mal. Para ella, su error fue no valorar adecuadamente los servicios que yo les proporcionaba. Pero para mí, su error fue no valorarme como persona. Me levanté de la banca y comencé a caminar lentamente hacia la salida del parque. Tenía una cita para almorzar con un grupo de mujeres del centro comunitario, otra de las nuevas tradiciones que había desarrollado en mi vida independiente. ¿Qué quieres decir exactamente?, preguntó Rosario, siguiendo mi ritmo de conversación. Carmen se arrepiente de haber perdido mi apoyo económico, mi trabajo doméstico, mi disponibilidad como cuidadora de niños gratis, pero no se arrepiente de haberme ignorado como persona durante años, de no haberse interesado en mis sentimientos, de haber planeado mi futuro sin consultarme, expliqué mientras llegaba a la esquina donde tomaría el autobús. Incluso ahora, según lo que me cuentas, me está buscando porque tiene problemas y necesita ayuda. No me está buscando porque genuinamente se haya dado cuenta de que me extraña como madre. Esa tarde, después de mi almuerzo con las señoras del grupo comunitario, regresé a mi departamento para mi ritual favorito del día, la hora del té. Me preparaba una taza de té de manzanilla, tomaba un libro de la pequeña biblioteca que había creado en mi sala, y me sentaba en mi sillón favorito junto a la ventana para leer por 1 hora sin interrupciones. Esa tarde estaba leyendo una novela sobre una mujer que, después de divorciarse a los 60 años, decidía cumplir su sueño de toda la vida de viajar por Europa. Era una historia inspiradora que me había hecho pensar en mis propios sueños postergados. Con la estabilidad económica que ahora tenía, estaba considerando seriamente la posibilidad de hacer algunos viajes, quizás a Oaxaca, para conocer las tradiciones artesanales, o tal vez a Yucatán para explorar las zonas arqueológicas que siempre me habían interesado. Mientras leía, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrí, vi que era de Lupita. Abuela Dolores, soy Lupita. Conseguí tu número con la vecina Rosario. ¿Podemos hablar? Te extraño mucho.
Mi corazón se aceleró al leer el mensaje de mi nieta. Durante estos 3 meses, los únicos miembros de la familia con los que había mantenido algún contacto habían sido indirectamente a través de Rosario. Recibir un mensaje directo de Lupita me llenó de emociones contradictorias: alegría de saber de ella, tristeza por la situación y cierta aprensión sobre qué tipo de conversación quería tener. Después de pensarlo durante varios minutos, decidí responder: «Hola Lupita, mi amor. Yo también te extraño. Podemos hablar, pero quiero que sepas que necesito hacerlo en mis propios términos. ¿Puedes venir a visitarme a mí este sábado por la tarde?» Su respuesta llegó inmediatamente. «Sí, claro que sí. ¿Me puedes mandar tu dirección? ¿A qué hora te parece bien?» Quedamos de vernos el sábado a las 3 de la tarde en mi departamento. Durante los días siguientes, me preparé emocionalmente para este encuentro. Sabía que Lupita probablemente vendría con mensajes de Carmen, con súplicas para que reconsiderara mi decisión, con historias diseñadas para generar culpa. Pero también sabía que era importante para mí mantener una relación con mis nietos, independientemente de la situación con sus padres. El sábado llegó con una mañana lluviosa que me obligó a cambiar mi rutina habitual de caminata por una sesión de lectura extendida en casa. Preparé galletas de chocolate que sabía que eran las favoritas de Lupita y arreglé mi sala para recibirla cómodamente. A las 3 en punto exactas, escuché el timbre de mi departamento. Cuando abrí la puerta, Lupita se veía más delgada de lo que recordaba, con una expresión de cansancio que no debería tener una chica de 16 años. Pero cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas y me abrazó con una fuerza que me sorprendió. «Abuela, te extrañé tanto», murmuró contra mi hombro mientras la abrazaba de vuelta. «Nada ha sido igual desde que te fuiste». La invité a pasar y le ofrecí las galletas que había preparado. Nos sentamos en mi sala, ella en el sofá y yo en mi sillón favorito, con la mesa de centro entre nosotras. Por unos minutos comimos en silencio, reconectándonos después de 3 meses de separación. «Abuela», comenzó Lupita finalmente, «mamá no sabe que estoy aquí. Le dije que iba a estudiar con una amiga». Sus palabras me confirmaron que había venido por iniciativa propia, no como emisaria de Carmen. «Quería verte y hablar contigo sin que ella estuviera controlando qué digo». «Me da mucho gusto que hayas venido, Lupita. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu hermano?», pregunté, genuinamente interesada en su bienestar. «La verdad, abuela, ha sido muy difícil», respondió honestamente. «El departamento donde vivimos ahora es muy pequeño y está en una zona fea. Jesús y yo tenemos que compartir cuarto, y papá y mamá pelean casi todas las noches por dinero». Se limpió una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. «Jesús llora por las noches porque extraña su cuarto y su escuela anterior». Escuchar sobre el sufrimiento de mis nietos me dolía profundamente, pero sabía que no podía permitir que esa información me manipulara emocionalmente. «Lupita, mi amor, entiendo que han sido meses muy difíciles para ustedes. Pero necesito que entiendas algo importante. Los problemas que están enfrentando ahora no son culpa mía». «Lo sé, abuela», respondió rápidamente. «Al principio estaba enojada contigo por vendernos la casa sin avisar, pero después comencé a recordar todas las veces que escuché a mamá y papá hablando mal de ti. Todas las veces que te ignoraron cuando tratabas de platicar con nosotros. Todas las veces que te pedían dinero pero nunca te agradecían realmente». Sus palabras me sorprendieron gratamente. «¿Te diste cuenta de eso por ti misma?». «Sí», confirmó. «Y también me di cuenta de que nunca te preguntamos qué querías hacer tú. Siempre asumimos que tu trabajo era cuidarnos y servirnos, como si no tuvieras tus propios deseos o necesidades». Hizo una pausa significativa. «Abuela, ¿puedes perdonarme por haber sido tan egoísta?». La disculpa sincera de mi nieta me tocó el corazón de una manera profunda. Era exactamente el tipo de reconocimiento que había esperado de Carmen, pero que nunca llegó. «Por supuesto que te perdono, Lupita. Tú eras una adolescente siguiendo el ejemplo de los adultos en tu vida. No era tu responsabilidad cuestionar las dinámicas familiares». «¿Hay alguna manera de que puedas perdonar a mamá también?», preguntó con esperanza en su voz. «Sé que ha estado muy triste y que se arrepiente de cómo te trató». «Lupita», respondí cuidadosamente, «el perdón es algo que se da cuando la otra persona realmente comprende el daño que causó y está comprometida a cambiar. Hasta ahora,
Los únicos contactos que he tenido de parte de tu madre han sido a través de Rosario, y todos han sido peticiones de ayuda para resolver sus problemas actuales. No han sido disculpas genuinas por años de maltrato emocional. ¿Qué tendría que hacer para que la perdones?, preguntó directamente. Tendría que demostrarme que entiende que yo soy una persona completa con mis propios sentimientos, necesidades y deseos. Tendría que demostrar que quiere una relación conmigo por quien soy, no por los servicios que puedo proporcionar. Miré directamente a los ojos de mi nieta. Y más importante aún, tendría que demostrar que genuinamente ha cambiado, no solo prometérmelo. Lupita asintió pensativamente. Y mientras tanto, ¿podemos nosotros mantener una relación contigo? ¿Jesús y yo? Por supuesto que sí, respondí inmediatamente. Ustedes son mis nietos y los amo independientemente de la situación con sus padres. Podemos vernos, hablar por teléfono, mantener una relación hermosa. Sonreí por primera vez durante toda la conversación. Solo necesito que entiendan que mi nueva vida tiene sus propios ritmos y prioridades. Ya no puedo estar disponible para emergencias constantes o para resolver los problemas de otros. Lupita se quedó conmigo hasta las 6 de la tarde. Me contó sobre su nueva escuela, sobre sus planes para la universidad, sobre sus sueños de estudiar psicología para ayudar a otras familias a comunicarse mejor. Era una conversación madura y significativa, el tipo de intercambio que había extrañado durante años. Cuando se fue, me quedé sentada en mi sala, reflexionando sobre todo lo que había vivido durante estos meses de transformación. Por primera vez en décadas, tenía la oportunidad de conocerme a mí misma fuera de los roles de esposa, madre y abuela complaciente. Estaba descubriendo intereses que no sabía que tenía, desarrollando amistades basadas en respeto mutuo y construyendo una vida que giraba en torno a mi propio bienestar. Esa noche, antes de acostarme, escribí en el diario que había comenzado a llevar desde mi mudanza. Hoy visité el pasado a través de los ojos de Lupita, pero regresé al presente confirmando que tomé la decisión correcta. A veces, el amor más valiente que podemos dar es el amor a nosotros mismos. Al final, había descubierto algo fundamental. A veces, el mayor recomezo es el silencio que elegimos mantener y la dignidad que decidimos proteger sin importar el costo. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.